Good morning, dear students. I hope you are having a good day. Welcome to this online session. Today, we are going to explain the second learning component of this course. Remember, this is English Does Work Level 5. And today, I'm going to explain you the activity, our next activity, which is a forum where you guys are going to write about your next vacation time. So today I'm going to explain you the activity, and of course I will give you all the support material to learn how to create this activity. So welcome and thank you so much for watching this recording. For the people who is here, thank you so much for participating. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta videoconferencia de English Does Work Level 5, nivel 5. El día de hoy vamos a explicar el componente formativo número 2 y con ello también la actividad de aprendizaje foro temático My Next Vacation. Recuerden, chicos, que en la sesión anterior pudimos trabajar el componente formativo número 1 y allí también pudimos trabajar la primera evidencia de aprendizaje, que era un cuestionario. Recordemos que ese primer componente se llama You're the Best. Y aquí en la plataforma Sayuna ustedes encuentran la explicación junto con los pasos también en la guía de aprendizaje para desarrollar el cuestionario. Si ustedes aún no han participado en esta actividad, pueden hacerlo. Recuerden que la fecha límite es el 9 de septiembre a las 12 de la noche, es decir, a la medianoche de ese día se cierra la plataforma, ya no van a poder participar. Por eso la invitación es para que puedan ingresar y participen de esta evidencia de aprendizaje. All right, so our next activity is a forum. It's about vacation time. So the idea is that you guys improve your writing skills. This is a writing activity. This is a writing task. So I will give you all the instructions and of course I will explain the topic. In that way you guys can develop this activity. All right, so we need to go to the second learning component. Would you forgive me? That's the name of this component. Vamos a ir al componente formativo número 2, se llama ¿Me perdonarías? Y allí encontramos todo el material formativo, ¿listo? Que vamos a trabajar. We're going to check in this learning component. So we can watch this content, modal verbs, and compound sentences. This is important, guys, because you guys are going to create a writing. Okay, so this is a task about writing skills. So it's important to know the modal verbs, the conjunctions that you guys know about it, and how to use it for talking about future, because this activity it's about vacation time. So your next vacation time, of course, you guys are going to use the future simple. So let's start. Vamos entonces a dar inicio con la introducción. Let's go to the introduction of this learning component. Would you forgive me? ¿Me perdonarías? In this formative component, modal verbs are presented. Through them, requests and petitions can be done. They behave as auxiliary verbs, since they always accompany the main verb of the sentence. It should be noted that their use allows expressing an opinion about the probability that something is possible or probable. In addition, they are used when asking for permission, when talking about skills, or when making a request. Therefore, all this content is presented through a variety of simple examples that facilitate the learning of these structures that will be exercised through the respective practice in order to develop the specific skills required by the learner for the command of the English language.
Great. Okay, so that was the explanation or the introduction of this learning component. So remember, this is about modal verbs, okay? So here you guys can check all the content so we can explore from the platform all the modal verbs. So remember that modal verbs are verbs, of course, that means the function of auxiliary verbs. Okay, it's an auxiliary verb. So it can express an opinion, a probability, or a suggestion, and advice, something which is mandatory. So there are different kinds of modal verbs. Okay, so it depends of the context of the sentence when you guys use the different modal verbs. Muy bien, entonces encontramos en el primer módulo los verbos modales. Los van a necesitar para la actividad de la que vamos a hablar más adelante, ¿listo? Entonces los verbos modales son verbos precisamente que sirven como auxiliares, ¿listo? Entonces siempre deben ir acompañados de otro verbo, no pueden ir solitos, porque como son auxiliares, pues deben complementar al verbo base. Los verbos modales me sirven a mí para hablar de sugerencias, consejos, para indicar opinión, para indicar posibilidad, probabilidad, permiso, cuando quiero hacer un ofrecimiento, también cuando quiero solicitar una autorización. También tenemos verbos modales que están enfocados en la parte obligatoria, cuando yo estoy obligada a realizar algo como tal. Okay, so there are some of the modal verbs. We have can, we have could, we have may, might, will, would, must, shall, and should. Aquí tenemos algunos verbos modales, entonces vamos a ir revisándolos uno por uno. Tenemos can. Yo creo que can ustedes lo vieron también en niveles previos, que esto es un verbo que pues traduce poder, es el verbo poder, can. Es un verbo modal, entonces por el simple hecho de ser modal no tiene ninguna variación. Recuerden que por allá ustedes en nivel 2 vieron el presente simple y los verbos cambiaban de acuerdo al auxiliar, de acuerdo al pronombre y si eran afirmativos. A algunos se les agregaba S y ES, pero en este caso los verbos modales no aplican esas reglas. Es decir, yo no digo cans con S, ni tampoco le agrego ed porque no es un verbo regular. Entonces hay que tener en cuenta que estos verbos no aplican a esas reglas. El verbo can traduce poder y habla de habilidad o de posibilidad. Es decir, que yo utilizo can cuando quiero hablar o expresar algo que yo puedo hacer. Por ejemplo, I can swim, yo puedo nadar, es decir, la habilidad que tengo para realizar esa actividad. Cuando yo hablo también de posibilidad de hacer algo o de permiso, cuando yo digo, can I go to the bathroom? Puedo ir al baño, es decir, estoy solicitando una autorización. La posibilidad de algo también puedo hablarlo o expresarlo a través del verbo can. It can be dangerous. Eso puede ser peligroso, es decir, que tenemos posibilidad en esa oración. ¿Listo? Entonces, para habilidad, para expresar permiso y posibilidad, utilizo can. Tenemos el verbo could, que de hecho could también es el pasado del verbo can. Yo pude o pudo, pero en el caso de los verbos modales lo utilizo para posibilidad, sugerencias, permisos también, pero la diferencia con el can es que es más formal. Cuando yo utilizo el could, estoy siendo un poco más formal que el can. Cuando yo hago una petición o una solicitud, por ejemplo, ¿podrías tú traerme un vaso con agua? Could you please bring me a glass of water? Entonces, en ese caso, yo utilizo el could porque estoy siendo más amable, más polite con el could. Recuerden que para la pronunciación eliminamos la L. No es could, sino could, sin la L. ¿Listo? Entonces, recordemos, tenemos can, habilidad o posibilidad. Could es el pasado del verbo can, pero también me sirve como modal para hacer solicitudes de una manera más cordial y formal.
Tenemos también el verbo modal may. Este también es el mes de mayo, ¿no? Pero como verbo modal, recuerden que los verbos modales siempre van acompañados de otro verbo. Entonces es importante que pues lo acompañen, ¿no? Del verbo base de la oración. El verbo may, que también es un verbo modal, es un verbo que indica probabilidad, ¿sí? O también puede ser permiso formal, o también puede ser un ofrecimiento o una petición. Entonces, como probabilidad, pues nos sirve también cuando tenemos una alta evidencia de que eso va a pasar. Por ejemplo, it may rain later. Tal vez llueva más tarde. Entonces, en ese caso, estamos indicando que hay probabilidades de que algo va a pasar. Las evidencias son muy altas, por ejemplo, no sé, hay muchas nubes o el clima está muy frío o las aplicaciones del clima nos indican que hay altas probabilidades de que eso va a ocurrir. Entonces, utilizo el may cuando hay alta probabilidad de que algo va a ocurrir. Y también el may yo lo utilizo para solicitar un permiso. Por ejemplo, may I go to the bathroom es mucho más formal que decir can I go to the bathroom. May I go to the bathroom. May I help you? ¿Te puedo ayudar? May I help you? Entonces también estoy haciendo un ofrecimiento. Ese es el verbo may. Tenemos el verbo might. Might también es un verbo modal, ¿sí? Que me sirve también para posibilidad o cuando yo quiero hacer una sugerencia. Como posibilidad o como probabilidad es muy similar al may, que lo vimos anteriormente, solo que pues la probabilidad es más baja. Y como sugerencia también lo puedo utilizar, ¿sí? El might. You might go to the doctor. Tú deberías, o es importante que vayas al doctor como una sugerencia. Y como probabilidad o como una posibilidad, yo puedo utilizarlo como he might come later. Él podría venir más tarde. Él puede venir más tarde. Entonces es muy similar al may, ¿listo? El may con el might. El will que ustedes ya lo trabajaron anteriormente, recuerden que el will es uno de los auxiliares para el futuro simple. Entonces, el will me sirve para hablar de acciones futuras. ¿Listo? Este sí que lo van a utilizar bastante cuando creen la actividad del foro, porque pues van a hablar de actividades futuras. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en el will. Recuerden que el will lo utilizamos para hablar de intenciones, cuando queremos hacer algo pero no estamos seguros de que vaya a ocurrir, que es la diferencia con el going to. Cuando nosotros utilizamos el going to es precisamente para planes que ya son muy seguros. Por ejemplo, yo voy a viajar a Cartagena en diciembre porque utilizo el going to. I'm going to travel to Cartagena in December porque ya compré los tiquetes, porque es un plan, es algo que ya he decidido. Pero el will lo utilizo más para cosas que no estoy tan segura que vayan a ocurrir. Intenciones, deseos y anhelos, ¿sí? Que tenemos de manera futura, que no son planeados, ¿sí? Cabe resaltar eso, que no son planeados, pero que probablemente ocurran, ¿sí? Yo puedo decir, I am going to Cartagena, y utilizo going porque ya lo decidí. Y puedo decir, I will probably try seafood. Y yo probablemente comeré comida de mar, valga la redundancia en español. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia con el will y el going. Entonces, muy probablemente o no, muy probablemente no, deben usarlo en su evidencia del foro temático. ¿Listo? El will. Cuando hablamos de decisiones espontáneas, cuando hablamos de una intención que tenemos para el futuro, de algo que queremos hacer para el futuro, recuerden utilizar el verbo will. En este caso tenemos las estructuras para que lo utilicen de manera correcta. El sujeto, en este caso como van a hacer una actividad que es de ustedes, es una actividad donde van a hablar de sus vacaciones, pues el pronombre que más se va a utilizar es el pronombre I. Ubicamos el will, que es el auxiliar del futuro. Esta es la contracción. Recuerden que en inglés tenemos las contracciones, que es para acortar las palabras, bueno, las frases. Entonces, el I will lo podemos contraer como I'll
You will, you'll, he'll, she'll, it'll, will, they'll. O podemos usar la forma larga. I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will. Y el verbo, como es un verbo auxiliar, siempre debe ir acompañado de otro verbo. I will go, I will eat, I will have, I will try, ¿cierto? Debemos poner otro verbo. Y el complemento, pues, es ese resto de palabras que acompañan la oración. She will write 5 letters. She will send the letters in the afternoon. She will copy the information from the class. Miren, todos tenemos, en todas las oraciones, en todos los ejemplos, tenemos un verbo auxiliar, que es el will, y tenemos el verbo base. She will write, she will send, she will copy. Y el verbo, pues, no tiene ninguna modificación. Si quieren hacer una oración negativa dentro de su texto, lo que van a construir de las vacaciones, entonces pueden utilizar la expresión want. I want, you want, he want, she want, it want, we want, they want. Y esa es la negación del will. Es la forma corta, porque ustedes también pueden utilizar el will not. Y es válido. Yo puedo decir I will not, es la forma larga, o you will not, pero normalmente utilizamos la expresión want. Y eso quiere decir yo no haré esa acción. I won't eat seafood. Yo no comeré comida de mar, valga la redundancia en español. ¿Listo? Entonces, en ese caso, para hacer negaciones, utilizamos la expresión want. He won't stop smoking. He won't wait. He won't order. He won't go. Todos están precisamente con un verbo base. Y si van a hacer preguntas, recuerden que las preguntas en inglés siempre inician con el auxiliar, a no ser que tengamos una WH. Pero en este caso, como no tenemos WH, pues iniciamos con el verbo auxiliar de este tiempo, que es el futuro, y es el will. Will I, will you, will he, will she, will it. Esto es muy importante que lo sepan porque dentro del foro ustedes deben comentarle a sus compañeros las participaciones. Entonces, no sé si Sofía nos habla acerca de sus vacaciones en la playa para diciembre o para el próximo verano. Entonces, es importante ir a leer la participación de ella y hacerle un comentario o una pregunta. Entonces, si van a preguntar en futuro, pueden utilizar este verbo. ¿Listo? El will, que es para intenciones futuras. O también pueden utilizar el going to. ¿Listo? Que es también para el futuro, solo que lo utilizamos para planes que ya están decididos. Will they work? Will they invite? Will they go shopping? Will they cook? Así es como preguntamos con el will. Iniciamos con el auxiliar will, pronombre, verbo, siempre debe ir acompañado de un verbo, y el resto de la oración es el complemento junto con el question mark, que es el signo de pregunta al final de cada oración. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el will, la explicación. Les voy a compartir este documento para que ustedes también pues entiendan un poco más de la diferencia entre el will y el going to, y que debe ir en la actividad del foro. ¿Listo? Good. All right, so remember will, future simple. We also have would. Este verbo modal también deben incluirlo en su actividad. ¿Listo? Como una de las instrucciones de la guía es que deben utilizar el will, que lo acabamos de ver, y el would. ¿Listo? Los otros verbos modales también los pueden incluir, pero los que sí son obligatorios son el verbo would y el verbo will. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿para qué utilizamos el would? El would se utiliza para hablar de preferencia. También lo puedo utilizar para pedir o preguntar algo de una manera mucho más formal. ¿Listo? Normalmente lo utilizamos con los condicionales. Ustedes más adelante, de hecho, en el próximo componente vamos a trabajar los condicionales. Entonces, ahí se van a dar cuenta que hay unas cláusulas que implican utilizar el verbo would. ¿Listo? If I were a millionaire, I would travel around the world. Si yo fuera millonario, yo viajaría alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es
característica principal de este verbo modal es que le agrega ese iría a todos los verbos. I will travel, yo viajaría. I will have, yo tendría. I would like, a mí me gustaría. ¿Sí? Entonces, ese would es el que le da ese iría a los demás verbos. Siempre debe ir acompañado de otro verbo. Entonces, me sirve para los condicionales que más adelante los vamos a ver. No voy a profundizar acá porque esto lo vemos en el próximo componente. Para hablar de peticiones o también de ofrecimientos. Would you like some water? Yo le puedo preguntar a alguien esto. Would you like some water? ¿Te gustaría algo de agua? Y ese would me sirve como un verbo modal, un verbo auxiliar que indica ofrecimiento, en este caso, que es muy formal también, y que le da ese iría al verbo base. ¿Te gustaría? Would you have another piece of chicken? ¿Te gustaría también? Would you have? ¿O quisieras otro pedazo de otra pieza de pollo? Y cuando queremos expresar deseos, también lo podemos utilizar. Entonces, para la actividad que ustedes deben realizar próximamente, que es el foro con la participación de sus vacaciones, entonces pueden utilizar, o bueno, pueden no, deben utilizar este verbo. I would like to go to Mexico. Me gustaría ir a México. I would like to try spicy food. Me gustaría probar comida picante. ¿Sí? Entonces, ese I would like es esa expresión de gustaría. I would like, I would have, I would travel. Bueno, cualquiera de los verbos que tenemos a disposición, ustedes los pueden utilizar con esta expresión. ¿Listo? ¿Cómo lo utilizamos en una oración? Sujeto, el verbo would y el verbo en infinitivo. Así es una oración afirmativa con el would. I would like to go. Me gustaría ir. Esto quiere decir I would like to go. Recuerden que no se dice would con la L, sino would. Eliminamos la L. Para las negaciones utilizamos también un sujeto, el would not, que de hecho lo pueden contraer, sería wouldn't es la contracción, would not, y el verbo en infinitivo. I would not like to go. No me gustaría ir. I would o wouldn't like to go. Y para las preguntas, recuerden que invertimos los lugares. Primero el would, en este caso que es el auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo. Would you like to go? ¿Te gustaría ir? Por ejemplo, si le quieren hacer una pregunta a alguien en el foro, pueden utilizar esta también expresión. Would you like to go to the beach for your next vacation time? ¿Te gustaría ir a la playa para tus próximas vacaciones? Entonces, utilizamos la expresión would. Recuerden que el would sí o sí debe ir en su actividad y el will. ¿Listo? Ya he revisado algunas actividades y no me están poniendo estos verbos modales. ¿Listo? Y tenemos otros verbos modales también, los pueden ver en la plataforma. Tenemos el must, que el must es más para hablar de obligación. Cuando nos dicen, usted debe usar cinturón de seguridad en el avión, por ejemplo. You must wear a seatbelt. Esto es algo que indica que es obligatorio. Sí o sí debes hacerlo. Entonces, el must generalmente indica obligación. El shall también es un verbo modal que tiene el mismo significado que will, pero no se utiliza mucho. De hecho, se utiliza más como en el inglés británico, no en el inglés americano. Pero también lo pueden utilizar ustedes. Y el should, que es para recomendación. Should significa debería. ¿Sí? Entonces es más como cuando hablamos de aconsejar a alguien, advertirle algo. Eso se utiliza mucho, este verbo modal se utiliza mucho cuando hablamos de problemas de salud. I have a headache, tengo un dolor de cabeza. Entonces yo puedo utilizar, you should go to the doctor, you should take an aspirin, you should visit the dentist if you have a toothache. ¿Sí? Si tienes dolor de muelas, ve al dentista. O deberías ir, ese es el should, recomendación, o también a veces puede tener un poco de obligatoriedad. ¿Listo? Entonces, esos son los verbos modales. Muy importante esto, chicos. They don't have a conjugation. No se pueden conjugar. Siempre, chicos, van a ir acompañados de un verbo
base, ¿sí? Y no se pueden conjugar ni siquiera al gerundio, ni al participio, ni al pasado. Bueno, el can, recuerden que el pasado de can es could, ¿sí? Porque es un verbo irregular, pero los verbos modales no tienen esas conjugaciones. They modify another verb, so remember they are auxiliary verbs. Como son verbos auxiliares, pues ellos siempre deben ir acompañados de otro verbo, no los pueden dejar solitos. They express ability, necessity, certainly, obligation or disposition, recommendation, advice. Recuerden que pueden expresar diferentes cosas: habilidad, necesidad, permiso, obligación, recomendación. Ok, muy bien. Entonces, esos son los verbos modales. Por aquí hay muchos ejemplos. You could buy the food. May she come with us? Podría ella venir con nosotros. Susie must help you wash the dishes. Susie debe ayudarte a lavar los platos. Recuerden que ese must indica obligatoriedad. ¿Listo? Acá tenemos los usos del can, que ya los había explicado previamente. Cuando utilizamos ese could, que es mucho más formal que el can. Y bueno, todos los verbos modales los van a encontrar aquí. La explicación que yo les mencioné anteriormente con ejemplos, las estructuras. Entonces la idea es que ustedes vengan y revisen en qué consiste cada uno de ellos. Revisen las estructuras tanto en afirmativo, interrogativo y negativo. Y también pues los empiecen a identificar para que los puedan emplear en la evidencia y también pues en su vida cotidiana. ¿Listo? Acá tenemos el resumen. Lucas can help you with your carpentry work. Susan could do the laundry while you're sick. He may be sincere. Mark might ask you some questions. We shall ask for him in the hospital. The baby should drink its milk every 4 hours. Felix will marry you if you accept his proposal to live in Russia. You would have better grades if you studied more. Acá tenemos un condicional que es, recuerden, el would se utiliza para condicionales que lo vamos a ver más adelante. El must, obligatoriedad. They must pay the bill at the restaurant. You ought to leave the party before twilight. El ought to también es un verbo que indica posibilidad de hacer algo. No es tan común, ¿sí? Sí se utiliza, pero no son verbos tan comunes o son más comunes en otros acentos como el verbo, como en el acento británico, ¿sí? También puede indicar autoridad o también cuando es obligación hacer algo. Muy bien, ahí tenemos todos los verbos modales y recuerden al final del módulo una actividad interactiva que pueden desarrollar para practicar. So in this case, you guys have to complete the sentences just using the modal verbs. We have must, will, may, shall, can. Simplemente arrastran para ir completando las oraciones, verifican respuestas y listo. Ahí está la actividad para que la desarrollen. ¿Listo? Entonces, con esta información, chicos, ustedes ya pueden crear la actividad. ¿Listo? Que la actividad está relacionada con un foro temático. Antes de pasar a la explicación del foro, yo les voy a recordar una información. El día de ayer les envié un correo electrónico con sus calificaciones actualizadas. Recuerden que ayer finalizó la primera actividad de aprendizaje, que fue un test. Recuerden, todavía está disponible. Quienes no hayan participado lo pueden hacer. Pero esta actividad pues ya está chequeada. ¿Listo? Entonces, les compartí este documento que resume todas sus calificaciones. Entonces, aparecen sus nombres, sus documentos y todas las evidencias del curso. A la fecha, pues, deben tener la evidencia del documento de identidad, ¿sí? Que en este centro de formación es obligatorio enviarlo porque ellos hacen un análisis de sus documentos para poder certificarse. ¿Listo? Entonces, algunos por ahí están pendientes por enviarlo. Y la prueba de conocimiento, que es el cuestionario que ya expliqué. Recuerden que si tienen A, quiere decir que han aprobado esa actividad. Y si tienen D, como en este caso, por ejemplo, deben repetirla, volver a hacerla. Si no han participado todavía, lo pueden hacer hasta máximo el 9 de septiembre.
¿Listo? Entonces, hasta aquí deberían ir las calificaciones. Algunos ya han participado en otras actividades. Recuerden que ustedes pueden hacer el curso en el momento que quieran, entonces no hay problema si ya han hecho otras actividades. ¿Listo? Entonces, esta información también la pueden encontrar en la sección de anuncios. Yo se las compartí el correo y allí pueden descargar este documento. Entonces, ahora sí vamos a revisar el foro. ¿Listo? Nuestra próxima actividad es un foro temático. Esta es una actividad colaborativa, es decir, que ustedes pueden hacerle participaciones, comentarios a sus compañeros. ¿Listo? Entonces, el foro se llama My Next Vacation, es decir, que van a hablar en futuro, por eso van a necesitar la estructura del futuro simple. ¿Y qué deben hacer? Muy bien, entonces primero que todo vamos a revisar en la guía qué debemos hacer. Deben entonces crear un texto. Esta es una composición escrita, es una actividad escrita. Entonces deben componer un texto de al menos 10 líneas en donde ustedes expongan al menos 10 actividades a realizar en un periodo vacacional, es decir, en futuro. Deben emplear los verbos modales, los vimos el día de hoy y allí están en la plataforma también para que los revisen y los estudien, revisen también los ejemplos. Entonces, esta actividad tiene dos intervenciones. La primera intervención es precisamente esa, escribir el texto, crear ese texto, estructurar esas ideas de cómo van a ser sus vacaciones. Y deben tener en cuenta estas preguntas que están aquí en la guía. When would you request your vacation from work? ¿Cuánto solicitaría sus vacaciones en el trabajo? How many days would you take for vacation? ¿Cuántos días tendría para vacacionar? Recuerden utilizar el verbo would. I would have 5 days for my vacation. Yo tendría 5 días para mis vacaciones. Es decir, deben estructurarlo bajo estos verbos. Where would you go on vacation? ¿A dónde iría en vacaciones? Who would you go with on the trip? ¿Con quién iría o con quién viajaría? Would you ask for advice from a travel agency? ¿Pediría asesoría en una agencia de viajes? Entonces, miren, revisen que todas las preguntas están estructuradas con el would. Por eso es que ustedes en la composición escrita deben utilizar el would. Y la segunda intervención, es decir, una vez ustedes hayan hecho ese primer texto, lo que deben hacer es realizar un seguimiento al foro, es decir, revisar las participaciones de sus compañeros, leerlas, analizarlas, comentarlas, porque de allí pueden aprender más vocabulario y la idea es que les hagan preguntas a sus compañeros. Por ejemplo, where would you go on vacation? ¿A dónde irías de vacaciones? Si la persona no pone el destino allí, pues ustedes le pueden preguntar. ¿Sí? Porque pueden decir, hablar de manera muy general. Yo iré a la playa, pero no dice qué playa, en qué ciudad, en qué país. Do you enjoy your vacation? ¿Disfrutas de tus vacaciones? Do you think vacations are necessary? ¿Piensas que las vacaciones son necesarias? Entonces, tipos de preguntas están aquí relacionadas para que ustedes las tengan en cuenta como referente para pues hacérselas a sus compañeros. Si no quieren hacer una pregunta, pueden hacer un comentario. Oh, I've been there last year and it's an amazing place. Yo estuve allí el año pasado y es un lugar encantador. Entonces pueden hacer un comentario o pueden hacer una pregunta. ¿Listo? Entonces recuerden que la calificación depende de esas dos intervenciones, tanto de la parte escrita, el componente escrito, es decir, cuando ustedes crean ese texto con sus ideas en futuro simple, utilizando verbos modales, el will y el would sobre todo, y la segunda intervención que es ese seguimiento que ustedes les hacen al menos a un compañero. Si le quieren hacer más de un compañero, bienvenido. ¿Listo? Ese foro se llama My Next Vacation, mis próximas vacaciones. Y lo encuentran en la plataforma Sayuna, en el menú principal. Esperen porque ya me sacó de la sesión. Y les voy a mostrar cómo pueden participar. Ok, entonces ingresamos a la plataforma y acá
Bueno, esperen, yo cambio de rol para que podamos ver desde su perfil. Good. Vamos a actividad de aprendizaje guía. Y aquí tenemos el enlace para participar en el foro. Recuerden primero estudiar este componente formativo y luego ingresamos al enlace donde presentamos el foro. Aquí, entonces, están las instrucciones, si las quieren leer nuevamente, que deben hacer en la primera intervención, que deben hacer en la segunda intervención. Y yo les dejé un ejemplo. There is an example of the task, of the activity. Entonces, pueden ir a mirar este ejemplo, ¿sí? Que yo lo tengo en un formato Word, ya lo convierto a PDF para que lo podamos revisar. Y allí van a encontrar un ejemplo de cómo realizar esta actividad. ¿Listo? Entonces, importante si quieren tener una guía, hacerlo de esta manera, ¿no? Descargándola y de esta manera pues revisar cómo es que debe quedar su actividad de aprendizaje. Entonces ya la voy a abrir para que la podamos observar. Ok, muy bien. Entonces, ahí está. Este es el ejemplo. This is the example. Van a elegir un destino, ¿no? Entonces, en este caso, yo elegí Cancún. Y van a crear su text. So, firstly, I shall be requesting my vacation time from work as soon as possible. Miren aquí, entonces yo subrayé o resalté en otro color todas esas expresiones que van con el futuro simple y que van con los verbos auxiliares, que es lo que trabajamos el día de hoy. I am going to take a well-deserved break of 10 days to fully immerse myself in the beauty and culture of Cancun. Aquí estoy utilizando el going to porque es algo que yo ya planeé, es decir, es una decisión tomada. Cancun is, with its beautiful beaches and vibrant nightlife, is where I am going to spend my vacation. I will travel with my family as we're all excited to explore this tropical paradise together. Utilicen por favor el verbo will, que es uno de los verbos auxiliares para el futuro simple. Acá sigo usando el verbo going to porque es algo planeado. Sigo también utilizando el will y recuerden utilizar los verbos modales como el shall, como el would, como el might, el may, etc. Todos esos verbos modales que vimos hoy también los pueden utilizar en su presentación. Y recuerden que deben escoger a uno de sus compañeros, leer su publicación y comentarle algo a esa persona. Entonces, acá encuentran un ejemplo de cómo hacer la actividad. Sin embargo, algunos de sus compañeros ya participaron también en el foro y les aparecen ahí las participaciones. My vacations in Brazil, por ejemplo, acá Edna nos habla de sus vacaciones en Brasil. During my next vacation, I will travel to Brazil to visit my friend. I must pack my clothes. Utiliza también los verbos modales como must. El can también. I can take a camera. I will go to the beach. Y el would. I would like to explore the Amazon rainforest. Aquí también está utilizando el verbo would que lo vimos el día de hoy. Entonces, la idea es que ustedes hagan la participación y le comenten. Miren, por ejemplo, aquí Caroline, ella le comentó a su compañera, wow, it sounds really exciting that you're going to Brazil. You should definitely try the typical Brazilian food. Miren, ella, por ejemplo, aquí le comentó, le hizo algunas recomendaciones, también le hizo algunas preguntas. Entonces la idea es que ustedes interactúen con sus compañeros, que lean esas intervenciones, que aprendan vocabulario y obviamente pues que también ustedes participen con su texto. Eso es lo que deben hacer, chicos, en el foro temático. No sé si tienen preguntas, si you guys have questions about it, alguna duda, inquietud de la actividad. Everything was clear, todo ha sido claro.
I think so, right? Creo que sí. Si me preguntan. No, ok, muy bien. Entonces, chicos, les voy a compartir este material de apoyo para que ustedes lo tengan presente, donde están los verbos modales y donde también tenemos el futuro simple. Con esta información ustedes también pueden complementar lo que vimos el día de hoy. También el ejemplo de la actividad la pueden encontrar en la plataforma, solo es descargarla. Y listo, van a tener pues el resto de la semana para poder hacer esta actividad, para participar en ella, para leer las demás intervenciones y para estudiar pues esta temática, ¿listo? So guys, if you don't have questions, we can finish the online session. I don't know if you have something to say, algo por mencionar o cerramos la sesión. No? Okay, good. All right, so that's it for today. Thank you very much for coming. Angie, Armando, Sofia, thanks. Nelson, for your assistance today and your participation in this web conference. I hope you guys understood everything. Remember, if you have questions, you can contact me or text me. Remember, we also have our next online session next week on August the 26th, because we are going to talk about the next learning component and the next activity, which conditionals. And this activity, it's a project that you guys have to write using the conditionals. But that's going to be for the next class. Nuestra próxima sesión será el 26 de agosto, en donde hablaremos de los condicionales 0 y condicional número 1. Y ustedes pues tendrán todas las herramientas para poder escribir un proyecto, utilizando pues esa gramática, ese vocabulario. Por ahora, entonces, por favor, a desarrollar esta actividad del foro. Cualquier duda me pueden contactar y yo estaré pendiente de resolverla. Thank you very much for coming today. Nelson, Angie, Armando, Sofía, thank you for your time. I hope you guys have a great week. Que tengan una feliz semana. Muchas gracias por su asistencia. See you later. Goodbye, teacher. All right. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Take care. Bye.